El presente video es un homenaje a una santa aún sin canonizar, cuyo reconocimiento ya debería haberse propuesto. Sor Patrocinio fue una mujer entregada a quienes más lo necesitaban y una devota fiel de Cristo. A pesar de sus grandes logros humanitarios, la historia ha tendido a olvidarla. Los estudios recientes han demostrado que su amor por los demás y su entrega total a nuestro Señor Jesús la hacen, sin duda, merecedora de ser reconocida como santa, al igual que tantos otros mártires. Sin embargo, su legado ha sido silenciado por la ignorancia de los gobernantes, una indiferencia que, lamentablemente, aún persiste. En un mundo donde la devoción a Dios debería ser un valor supremo, figuras como Sor Patrocinio merecen ser recordadas y honradas. A ti te hablo, Sor Patrocinio. Espero que este humilde homenaje ayude a dar mayor reconocimiento a tu obra y tu sacrificio. Dios te salve, Sor Patrocinio, y ayúdanos a difundir este tributo a través de las redes sociales para que el mundo entero conozca la grandeza de tu vida y la profundidad de tu fe cristiana. Este video está hecho con amor hacia ti, con la esperanza de que desde el cielo sientas nuestro respeto y gratitud por tu trabajo, tu entrega y tu fe inquebrantable. Que esta ofrenda logre romper las barreras de la negatividad que marcaron tu vida y que, aún después de ella, han intentado empañar tu legado. Que el bien supere al mal, porque donde está Dios, nada más necesitamos. Se dice que una oscura maldición fue lanzada sobre Sor Patrocinio para que su nombre quedara en el olvido y jamás fuera reconocida como lo que realmente fue. Pero hoy, esa profecía se rompe, porque estamos aquí para proclamar su historia y su legado. A ti, que quisiste silenciarla, que intentaste borrar su obra y su sacrificio, escucha bien, no lo has conseguido ni lo conseguirás. Su memoria vive y vivirá, porque la verdad y la luz siempre prevalecen sobre la mentira y las tinieblas. Sor Patrocinio, la monja de las llagas y su misteriosa vida. ¿Quién fue Sor Patrocinio? Bienvenidos a un viaje por la historia de una mujer fascinante y controvertida. Sor Patrocinio, la monja de las llagas. Su vida estuvo marcada por visiones, persecuciones y una influencia sorprendente en la política española del siglo XIX. María Josefa de los Dolores, Anastasia de Quiroga y Capopardo, nació en Madrid, en una familia profundamente religiosa. Nació en Guadalajara, en 1810, con el nombre de Mariana de Jesús Torres. A los 17 años, ingresó en el convento de las Comendadoras de Santiago, adoptando el nombre de Sor Patrocinio. Desde pequeña, mostró una profunda vocación religiosa y experimentó fenómenos místicos. Sin embargo, su historia no es solo la de una religiosa, sino también la de una mujer envuelta en intrigas políticas y milagros inexplicables. Desde joven, Sor Patrocinio experimentó fenómenos místicos, incluyendo la aparición de estigmas en su cuerpo, lo que le valió el sobrenombre de la monja de las llagas. Uno de los aspectos más enigmáticos y controvertidos en la vida de Sor Patrocinio fueron sus estigmas. Los estigmas son heridas que aparecen en el cuerpo de ciertas personas, generalmente en las mismas zonas donde Cristo fue crucificado: las manos, los pies, el costado y, en algunos casos, la frente, simulando la corona de espinas. A lo largo de la historia, estos signos han sido interpretados como un don divino concedido a almas de especial santidad, aunque también han despertado escepticismo e incluso acusaciones de fraude. Los primeros informes sobre los estigmas de Sor Patrocinio surgieron cuando aún era muy joven, dentro del convento. Se decía que las llagas aparecían repentinamente y que, en muchas ocasiones, sangraban sin explicación médica,
causando un dolor extremo. Según los testimonios de la época, las heridas desaparecían y reaparecían sin dejar cicatrices permanentes, lo que desconcertó a médicos y religiosos. Pero lo más llamativo no era solo la presencia de los estigmas, sino el impacto que estos tuvieron en su vida. Por un lado, atrajeron a fieles devotos que la consideraban una elegida de Dios, pero también despertaron la desconfianza de las autoridades y algunos sectores de la Iglesia. Su fama creció rápidamente, y su vida empezó a estar envuelta en rumores, debates y acusaciones. Aparte de los estigmas, se dice que Sor Patrocinio experimentaba fenómenos místicos como visiones proféticas y episodios de bilocación, es decir, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Se relataba que, en momentos de éxtasis, entraba en trances profundos en los que conversaba con Cristo y la Virgen María. Sin embargo, no todos creían en estos prodigios. Los sectores liberales de la época la veían como una farsante y sospechaban que sus milagros eran una estrategia para manipular la política española, ya que su influencia en la reina Isabel II era conocida. Su condición de monja estigmatizada marcó su destino. Fue admirada por muchos, pero también perseguida por aquellos que la consideraban una amenaza. La pregunta que surge es, ¿eran estos fenómenos una manifestación genuina de lo divino o había algo más detrás? Sor Patrocinio fundó numerosos conventos y promovió la devoción mariana en España, dejando una huella profunda en la espiritualidad del país. Su fama y sus dones espirituales atrajeron la atención, pero también la sospecha de las autoridades. En plena España liberal del siglo XIX, Sor Patrocinio fue acusada de conspirar contra el gobierno. Fue arrestada en varias ocasiones y desterrada de Madrid. A lo largo de su vida, enfrentó acusaciones y calumnias que la llevaron al exilio en varias ocasiones, reflejando las tensiones políticas y religiosas de la época. Los liberales la veían como una amenaza, pues se decía que tenía una gran influencia sobre la reina Isabel II. De hecho, se la consideraba consejera espiritual de la monarquía, y se creía que su presencia inclinaba las decisiones políticas hacia el absolutismo. Influencia en la corte y el fin de los días de Sor Patrocinio. A pesar de las persecuciones, Sor Patrocinio nunca dejó de ejercer influencia en la corte real. Su relación con Isabel II fue clave en la restauración de muchas órdenes religiosas y en la fundación de conventos por toda España. Sin embargo, con la Revolución de 1868, la monarquía cayó y la monja tuvo que vivir sus últimos años alejada de la vida pública. Murió en 1891, dejando un legado de devoción y controversia, dejando un legado de profunda fe y numerosas fundaciones religiosas que perduran hasta hoy. Sor Patrocinio, ¿santa o farsante? El debate sobre su legado. Sor Patrocinio sigue siendo una figura enigmática. Para algunos, fue una santa incomprendida y una víctima de la persecución anticatólica. Para otros, una farsante que manipuló a la monarquía y la política de su tiempo. Las investigaciones del catedrático Javier Paredes han arrojado luz sobre su vida, demostrando que su influencia fue real y que su fe la sostuvo incluso en los momentos más oscuros. ¿Qué opinas tú? ¿Fue una mujer santa o una hábil estratega? Déjanos tu comentario. Dale like al video si te ha gustado. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué estás esperando? Gracias por tu atención.